América, hola Ágiles Iberoamérica, mejor dicho, Ágiles de habla hispana. Hemos generado un ciclo de entrevistas con referentes LATAM reconocidos en los temas de coaching y por eso estoy feliz de lograr tener aquí a Gustavo Quiroz, uno de mis senseis en coaching, en agilidad. Quisiera preguntarte, Gustavo, desde el Agile Coaching o desde el coaching consciente que nos has enseñado, ¿cómo se puede apropiar la neurociencia? Te voy a explicar un poco de neurociencia como lo entiendo yo, como lo explica una neurocientífica Nazaret, creo que es de España. Ella habla que nuestro cerebro está normalmente muy atosigado de cosas por el cortisol que genera y hacen estudios en ciertas actividades. Entonces ellos ven cómo empiezan las redes neuronales y cómo funcionan. Y le he escuchado inclusive que una manera de lograr que nuestro cerebro y nuestro aprendizaje esté es a través de la meditación, la calma. Otra es a través del baile. Entonces, para llevarlo en efectos muy coloquiales, ¿qué puedes hacer tú como coach consciente cuando ves un equipo con conflictos, con cada una de las personas o con el equipo entero, desde el coaching consciente? ¿Cuáles son los comportamientos que ves? ¿Qué actividades realizas? ¿Qué sugieres a toda esta comunidad ágil en Latinoamérica? Ujú. Adelante, es tu público. Bueno, gracias, Rose. De hecho, el conflicto es una situación recurrente en los equipos y adopta muchas formas y puede ser aprovechado, digamos, constructivamente para generar soluciones provechosas para todas las partes, ¿no? Porque el conflicto implica una diferencia de opinión entre una o más partes en torno de un tema. Y si el tema es importante, es crucial, es valioso resolverlo para el bien del equipo, entonces se puede volver algo difícil de tratar o se pueden generar emociones muy fuertes de las personas asociadas a eso. Entonces, eh, una primera dimensión del conflicto quizás es esta distinción entre lo emocional y lo racional, ¿no? Porque como personas que tenemos opiniones o preferencias o estrategias para resolver problemas, eh, podemos tener ciertas razones, ciertos argumentos que nos llevan a elegir esa estrategia y no otra, pero a la vez tenemos emociones que también juegan un papel al momento de hacer esa elección y que nos pueden jugar en contra también al momento de que esa propuesta nuestra o estrategia nuestra de solución, por ejemplo, de un problema, cuando esta es desafiada o es rechazada por otra persona. Entonces, eso ya genera predispone un estado emocional eh, que puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, una cosa fundamental, creo, en esto es entender que ambas deben ir de la mano. O sea, lo racional y lo emocional deben ir de la mano. De hecho, las emociones preceden al razonamiento. No nos damos cuenta de eso. Eh, Hay neurocientíficos, justamente, ahora que hablas de neurociencia, pues recordaba que hay neurocientíficos que estudian cómo el cerebro toma decisiones y cómo las personas que tienen algún tipo de lesión cerebral asociada a las emociones ya no puede tomar decisiones porque no puede asignarle importancia a las cosas. O sea, yo recién puedo pensar en algo y decidir algo cuando ese algo me parece digno de darle tiempo, importancia, atención. Entonces, la atención precede al pensamiento, o al pensamiento complejo, ¿no? Entonces, o a la cognición, digamos, compleja, o a poder preferir una cosa u otra. La gente que tenía lesiones cerebrales en las regiones emocionales no podía preferir una cosa de otra, porque no podía asignarle importancia. Entonces,
recién cuando yo le asigno importancia a algo es porque siento una emoción. O sea, la emoción me lleva a asignarle importancia a algo, ¿no? Y entonces puedo razonar sobre eso. Entonces, la emoción es necesaria para la toma de decisiones. Esa es una primera cosa. Y la emoción también nos brinda información valiosa que a veces no sabemos procesar o no podemos verbalizar, pero que nos lleva a comportarnos de una u otra manera. Entonces, estar consciente de las emociones, creo que la primera cosa importante entonces es estar consciente de las emociones, de por qué estoy eligiendo tal o cual cosa y por qué cuando mi propuesta es rechazada me afecta, ¿no? O sea, y realmente qué estoy sintiendo alrededor de eso. Y tener algún tipo de proceso de conciencia emocional adecuado y de expresión emocional adecuada para eso. Porque si yo no puedo reconocer emociones en mí y expresarlas conscientemente y positivamente o al menos asertivamente, menos voy a poder entender las emociones del otro y las necesidades del otro y las ideas del otro para poder ponerme en su posición, adoptar su perspectiva y poder entender realmente lo que está trayendo el otro y trascenderlo, porque después de entender lo que quiero yo y por qué lo quiero, y qué quiere el otro y por qué lo quiere, recién puedo trascender ambas polaridades y llegar a algún tipo de solución integradora que recoja las necesidades o los intereses de ambas partes eh, y logre estrategias o soluciones superadoras, ¿no? Que incluyan lo mejor de ambos. O sea, recién podemos pensar en opciones creativas de solución cuando podemos entender lo que yo quiero y por qué es importante para mí, y también lo que el otro quiere, por qué es importante para el otro, y pensar justamente en opciones creativas de satisfacer ambas necesidades, ambos intereses, ¿no? Eh, entonces, esto en el fondo tiene que ver con empatía también. Sí, Rose. Y bueno, en las entrevistas anteriores me mencionaban una técnica que se llama reframing o reencuadre en español, que tiene esa significación que nos está dando. Es más allá de la empatía, ponerme en las perspectivas y en los valores del otro, pasando de los hechos, a los valores, a las acciones. Entonces, desde el coaching consciente, estás usando también una de estas técnicas de neurociencia o de psicología aplicada, o está basada en la psicología, entiendo eso. Entonces, gracias por traerlo. Cuéntanos qué otras maneras de gestionar el conflicto tienes desde tu coaching consciente. Bueno, ahora que me lo cuentas, claro, sí, entiendo que se podría definir o explicar así, ¿no? El reframing. ¿Qué otra forma tengo? Bueno, te voy a hablar de empatía, ¿no? Y empatía, o sea, como yo entiendo la empatía, como la aprendí a entender, tiene como que varios tipos, ¿no? No sé si eso es exactamente lo mismo que la neurociencia define, pero hay un tipo de empatía bastante más cognitiva o racional, justamente, ¿no? Que es una empatía que se preocupa por entender la perspectiva del otro, ¿no? Una empatía cognitiva, una empatía de entender qué piensa el otro y por qué lo piensa. La otra empatía es más emocional, de sentir lo que siente el otro, ¿no? Y poder identificar esa emoción del otro y también sentirla nosotros y conectar a ese nivel. Y la tercer tipo de empatía es una empatía más de hacer cosas, más de ayudar al otro a satisfacer una necesidad que tiene. O sea, hacerle ofertas explícitas, por ejemplo, entendiendo su necesidad implícita o explícita, ofrecerle ayuda, o sea, ayudarlo a satisfacer su necesidad. Entonces, esas tres también juegan un rol en el conflicto, ¿no? Porque en un conflicto yo puedo tener mi posición y mis razones y mis emociones, necesito entender las emociones del otro y sus razones y idealmente sentir. Si la otra persona tiene un miedo y yo siento ese miedo en mí, esa preocupación o reconozco el miedo en mi cuerpo al reflejar su emoción, voy a poder conectar más con el otro. Y una vez que conecté emocionalmente y entendí sus razones, que es lo más cognitivo, puedo ofrecerle ayuda o negociar un acuerdo basado en esa necesidad del otro, en la mía también, que justamente la técnica básica de resolución de conflictos basada en negociación constructiva es esa, ¿no? Que construir soluciones que satisfagan los intereses
de ambas partes más allá de las posiciones, ¿no? O sea, es una negociación basada en intereses, no en posiciones. Es en necesidades subyacentes, que tengo que hacerlas explícitas, porque muchas veces uno pide algo muy concreto, pero en realidad lo que necesita es algo más abstracto, ¿no? Yo te puedo pedir una Coca-Cola porque tengo sed, pero la necesidad es que tengo sed. Pero si me fijo en la Coca-Cola y no quiero otra cosa, no voy a poder avanzar porque de repente tú solamente me puedes ofrecer un vaso con agua o una limonada, pero la necesidad subyacente es satisfacer la sed. Entonces, por eso tengo que hacerlo explícito para que tú sepas, ya, lo que tienes es sed, entonces te puedo traer otra cosa que no es lo que tú inicialmente pensabas que necesitabas, sino es algo más profundo. Y todos tenemos necesidades comunes, de sentirnos aceptados, de sentir que nuestro trabajo tiene un valor, de sentir que crecemos y que mejoramos, que hay un propósito detrás de lo que hacemos, que nos relacionamos con otras personas de manera saludable. Todas esas necesidades básicas humanas eh, están detrás de muchos de los juegos que jugamos en las empresas, los juegos políticos y los juegos de relaciones y las alianzas y los sabotajes también que a veces hacemos consciente e inconscientemente de diversas iniciativas que pueden provenir de varias fuentes dentro de la organización. Entonces creo que lo complementaría con eso. No sé si en neurociencia le da un nombre específico a lo que te acabo de contar, pero tiene que ver con el conflicto. Me encanta. Como siempre, tu explicación es muy clara y muy inspiradora. Gracias, Ros. Gracias Encantadísimo. por aceptar esta entrevista. Vamos a, si quieres, dejamos estas dos que son las más básicas para la gestión de conflictos desde el coaching consciente. Y de verdad, te agradezco gigante. Y mi avatar Rose te va a enviar un beso. Espérate a ver, para que lo recibas por allá. Genial. Aquí desde Medellín, Colombia, a Perú, Lima, para Gus, un ser consciente, a quien admiro mucho. Muchas gracias, nos veremos en LinkedIn para que las personas aprendan de lo que les enseñaste y queda como complemento de la charla y los slides que habrán. Y si puedes estar por allí en Ágiles Latam, bienvenido, para que estemos en ese panel con referentes Latam de coaching para ver cómo aplicamos la neurociencia a este lindo quehacer de nuestro rol como Agile Coach. Bueno, muchísimas gracias, descansa, un abrazo Un gigante. abrazo. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao.